las figuras de editor, ¿no? Este es el único tema en el cual voy a hacer una historia. Prometo no aburrirlos con muchas historias, pero acá voy a hacer un poco de historia. La figura de editor surge en el siglo XIX, en Francia hacia 1800, en la década del 30 más o menos, en Argentina, en el caso argentino, está estudiado hacia la década del 70 del 80, 1870, 1880. En ambos casos se estudió que proviene de la especialización por dos vías, o bien de los impresores o bien de los libreros. O bien el impresor decide no esperar más que le traigan cosas para imprimir y decide armar su propio catálogo y así el impresor se transforma en editor, o bien el librero decide no esperar más las demandas del impresor y arma su propio catálogo a partir de las demandas del público. Dice, bueno, si el público me pide tanto esto, pues entonces voy a encargar yo la edición de libros. De modo tal que entre impresor y librero, que eran los que se ocupaban de la edición de libros previo a la aparición de la figura de editor, emerge la figura de editor como un nuevo profesional, ya con ese nombre. En Argentina se detecta el nombre hacia 1872, 73, en algunos anuarios bibliográficos, y es muy común que las figuras aparezcan como imprenta y papelería de tal y tal, y después empieza a aparecer imprenta y editorial, ¿no? Aparece la figura editorial. Desde entonces hasta acá hay como algunos momentos. El primero es lo que se podría llamar el editor de la élite patricia, ¿no? En Buenos Aires sobre todo. Esos editores que eran hombres ligados a la élite cultural y editaban libros de esa élite cultural. Pero después vienen los procesos de inmigración. En algunos lugares de Argentina fueron muy vigorosos, muy de transformar el cuadro social de la Constitución, y en ese marco empiezan a existir demandas de la población por procesos de alfabetización que garanticen expectativas de ascenso social. De modo tal que los hijos de inmigrantes ya quieren tener algún tipo de educación posible para que mi hijo el doctor, ¿no? Para esa vieja figura, así, para que el hijo del inmigrante tenga expectativas de ascenso social y no esté ligado siempre a labores primarias. Ese ascenso del público lector, que se da en Argentina hacia fines, sobre todo hacia fines del 19, y más acentuadamente a principios del 20, genera una demanda de cultura escrita. Los primeros que responden a la demanda de cultura escrita son los grandes periódicos. Ustedes saben que la literatura entra por los grandes periódicos, en eso que hoy conocemos como folletín, que es una derivación del francés feuilleton, ¿no? Feuille es hoja, feuilleton es como una hoja pequeña, ¿no? Y en el pie de una página se ponía allí un poema, un ensayo breve, una reflexión, un capítulo de novela, y allí empiezan las novelas seriadas. Hoy la utilización del adjetivo folletinesco es despectiva, ¿no? Algo folletinesco es, en fin, sensiblero, lacrimógeno. Pero entonces no era ningún demérito publicar en folletines. Tolstoy publicó en folletines, Dickens, Balzac publicaron folletines, Dostoyevsky publicó folletines, y en Argentina, bueno, Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones, grandes escritores, no había ningún demérito en publicar en los diarios, y ellos eran muy conscientes de que ahí estaban encontrando un nuevo mercado, de gente que no los leía antes, de gente que no pertenecía a la élite lectora y que era parte de la ampliación intensa, digamos, del público lector. Entonces eso genera una nueva figura de editor, que es lo que algunos llaman el editor advenedizo, es decir, el editor inmigrante que no tiene trayectoria cultural, que pudo haber producido libros como haber producido muebles o cualquier otra cosa, pero que se hace librero casi por azar, como parte de un negocio, y que muchos de ellos con enorme viveza van constituyendo su propio público en contacto con los intelectuales del lugar. Ahí aparecen muchos en Argentina libreros italianos, judíos, rusos. En Argentina a los judíos en general se les dice rusos porque muchos venían de la zona de exclusión de los Ares, ¿no? Donde se desarrolló mucho la cultura yiddish. Y esos lectores, curiosamente, esos editores advenedizos, españoles por supuesto, editores advenedizos que no tenían un gran caudal
cultural son paradójicamente los editores de la vanguardia de los 20 y los 30 en Argentina, ¿no? Los que editan aquello a Borges o a Girondo o cosas por el estilo. Y empiezan también a aparecer editores como Antonio Zamora, por ejemplo, que son los editores socialistas, los editores que incorporan buena parte de la literatura del mundo, pero ya una ideología, una literatura que promueve el cambio social y un conjunto de ideas. Ya es un tipo de editorial que constituye un catálogo a partir de un ideario, ¿no? Eso se vio también en muchas editoriales. No tiene solamente un fin comercial, sino más bien pedagógico. Como se ha dicho de la editorial Claridad en Argentina, armó la biblioteca del aficionado pobre, ¿no? Es decir, el libro barato, el mercado del libro barato para aquellos nuevos lectores que querían constituirse en ciudadanos, ¿no? En tener derechos de ciudadanos. Aprender a leer y escribir era la expectativa de cualquier ciudadano que tenía expectativas de integración o de ascenso. Después viene un fenómeno particular que es la guerra de España. La guerra de España, la guerra civil española del 36 al 39, genera un éxodo de editores y de intelectuales. Muchas de las grandes casas editoriales españolas, por el colapso que produce la guerra, ponen sedes en países latinoamericanos, especialmente en México y en Argentina, y llegan editores profesionales españoles, llegan a América, y eso tiene un impacto muy importante en la profesionalización de la figura del editor americano. Ahí se marca una coyuntura de profesionalización del editor. En el caso de Argentina, se podría decir que hay 3 o 4 sellos que marcaron el ritmo de lo publicable en literatura durante 40 años o 50 años. Losada, Sudamericana, MC. Bueno, curiosamente, Losada, Sudamericana y MC, las 3 editoriales fueron publicadas por exiliados españoles en la coyuntura que va del 38 al 39, con una diferencia de 6 meses. Se crearon las 3 editoriales. O sea que con eso se advierte el impacto que tuvo, ¿no? Después tenemos entonces una figura de editor muy específica, ya profesionalizada, que es el editor de editoriales comerciales, ya con subsidiaria fuera del país, con capacidad de exportación, con oficinas comerciales, es decir, ya un editor profesional moderno, podríamos decir. Sin embargo, todavía existía en la relación editor-escritor, podríamos decir, una relación que podríamos llamar, podríamos decir hoy, precapitalista, digamos, no tan contractual como es en el presente, en el cual pareciera importar más las relaciones de lealtad o de amistad que la pura relación capitalista de un contrato de edición, ¿no? Se hablaba no de una empresa, sino de la casa editorial, ¿no? como un lugar que alberga, y se hablaba de las relaciones, los editores, como dice alguien, crecían en su invisibilidad. Es decir, que el editor era una figura que solo hablaba a través de su catálogo, como se dice, los jueces solo obran a través de la sentencia, bueno, solo obran a través del catálogo. Prácticamente no se los conocía poco, pero el poder que tenía un editor tenía que ver efectivamente con la capacidad de armar redes de relaciones con autores intelectuales, etcétera, que lo reconocían como un interlocutor. El caso de Gonzalo Losada en Argentina es muy evidente. Gonzalo Losada, bueno, editó a toda la vanguardia española, García Lorca, Rafael Alberti, Cernuda, editó a buena parte de la intelectualidad argentina, editó a buena parte de la narrativa latinoamericana y la mejor literatura del mundo, ¿no? Y Gonzalo Losada, bueno, ya se han escrito muchas biografías de Gonzalo Losada, pero fue una figura efectivamente de un perfil muy bajo, pero el perfil bajo era proporcional al poder secreto que tenía, ¿no? O a la enorme capacidad de gestión que tenía. Ya